buenas tardes. Hoy nos encontramos en el Gran Complejo Angarés, observando nuestra hermosa tradición, la danza de tijera, como podemos ver, los diferentes conjuntos. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Pukasisa del Ircay. Ese es tu nombre artístico. Mi nombre real es Aclasisa Hanan Patrucios. ¿Qué significa en español, mi amor? Flor escogida o flor elegida. ¿Y tu nombre artístico qué significa? Flor roja o es una ortiga. ¿Desde los cuántos años estás practicando esta hermosa danza? Yo estoy iniciando recién, del año pasado. ¿Qué edad tienes, mi amor? Yo tengo 10. ¿De dónde eres, mi amor? Yo soy del Ircay. ¿Actualmente vives allá o radicas en Lima? No, yo vivo en Huancayo, pero soy del Ircay. Mi amor, enséñanos unos pasitos. Gracias, hermosa. Unos saludos a ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Bueno, le habla Rómulo Guamaní Janapa Jorisisicha, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Danza de Tijeras. Cumpliendo los 50 años de trabajo artístico, soy ayacuchano y realmente recientemente hemos sido congratuados por el Congreso de la República, lo que es la personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura. Y bueno, y recientemente regresando de Francia, lo que es promover nuestra cultura nacional. ¿Actualmente dónde radica? Yo radico acá en Lima. Yo, bueno, soy ayacuchano, pero siempre constantemente, promoviendo cultura, difundiendo nuestra danza para las instituciones, para los pueblos, y lo hacemos con mucho cariño. ¿Qué significa en español Jorisisicha? Jori es oro, sisi es hormiga, sisicha es hormiguita. ¿Por qué? Porque el traje es color oro, y soy pequeño de tamaño, pero bien trabajador, por eso Jorisisicha. ¿Qué lugares del Perú y del mundo has conocido? Bueno, he tenido la oportunidad de viajar todo el Perú, todo Sudamérica, 14 veces de Europa, 14 veces de los Estados Unidos, 8 veces Asia. La agrupación cultural Los Danzas de Ayacucho tiene más de 40 años viajando por el mundo. Esta agrupación es la que promovió y difundió y la que gestó el Día Nacional de la Danza de Tijeras. Quien le habla, como le digo, Rómulo Guamaní Janapa Jorisisicha, es la que ha hecho toda esta gesta. Cuéntanos un poquito de su traje. El traje que ustedes ven con el sombrero, que se llama lojo. Y luego tenemos acá el ponchillo, que refleja la fuerza telúrica de los apus. Luego tenemos las tijeras, que no son tijeras, sino dos ovillones de acero sueltas entre sí, y uno hay que saber tintenearlo. Hay hembra y macho. El sonido agudo representa a la hembra, el sonido macho representa a lo que es nada menos el varón o el hombre. Y esta unión de sonido acompasado con el arpa y con el violín, pues refleja estos sentimientos para hacer lo que se llama atipanaco y competencia. La guara, el pantalón, el huejahuatana, y todo tiene un contenido. Un traje de un danzante de Ayacucho tiene 17 piezas y todas ellas tienen un simbolismo y un sincretismo y un entendimiento. A ver, unos pasitos nos podría regalar. El señor Rómulo Guamaní Janapa. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para Perú Joven TV, que vienen difundiendo nuestra cultura y éxitos, a seguir manteniendo nuestra identidad nacional, que es el Perú, con su danza, tradición y costumbres, y todo lo que es la gastronomía y toda la belleza que tiene en las diversidades de nuestro pueblo. Un abrazo, gracias. Caballero, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Lucifer. Lucifer es su nombre como danzante de tijeras. Claro, como danzante de tijera, porque mi nombre es, en realidad me llamo Fran. ¿De qué parte nos visita? De Huancavelica, Lircay, pero radicamos acá en Lima. ¿Cuántos años con esta hermosa costumbre, tradición? 15 años en la cancha bailando. En todo este tiempo, ¿cuáles son los siguientes anécdotas que se ha llevado? Lo más hermoso es recorrer todo el pueblo entero y a nivel internacional del mundo también, y nada, ¿no? Difundiendo el arte del patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, continuamos por aquí. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Zaireyana Jajañiti de Puquio, por el departamento de Ayacucho. ¿Actualmente dónde radica? Radico acá en Lima y bueno, vengo de tradición de familia.
y un gusto poder saludar también este día a todos los papitos, en especial a mi padre y maestro, que bueno, está en el cielo, pero yo sé que guía mi camino, y a todos los papitos del Perú, que lo disfruten mucho este día. ¿Cuál es su nombre como danzante de tijeras? Jajañiti de Puquio, el que significa el que aplasta los cerros. ¿Cuántos años con esta hermosa danza? Bueno, ya tengo 37 años en la danza, los cuales hemos formado la Escuela de Danza de las Tijeras Puquio de Ayacucho, Perú, en homenaje a mi maestro, para poder seguir difundiendo y las nuevas generaciones también. Coméntanos un poco sobre su traje, que es autóctono de Puquio, Ayacucho. Bueno, basado en la naturaleza, en el favor de nuestras energías, nuestros Apu Guamani, nuestra Pachamama, Taita Inti y nuestra Mamaquilla. ¿Cuál es el truco para que no se le caiga la tijera en pleno baile? Bueno, no es nada de truco, sino es bastante práctica, constante, ya que la tijera marca mucho para el tintineo acompañado de la melodía del arpa y violín, y es bastante práctica. Todos los días al menos una hora digamos, de clase para poder nosotros poder tintinear bien las tijeras. Muchísimas gracias, caballero.